Bien, buenas noches, jóvenes. Un gusto poder saludarles. Pueden confirmarme si tengo audio, ¿me escuchan? Sí, Afirmativo. buenas noches, Buenas noches, licenciado. Licenciado. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con la clase que corresponde al curso de Teoría del Estado, correspondiente a esta semana virtual que arrancamos hoy lunes 29 de enero del año 2024, aplicando esta modalidad semipresencial que la Junta Directiva de nuestra facultad ha admitido. Pues comentarles, cuando sea esta modalidad virtual, siempre damos ahí un par de minutos para no empezar justo a las 7, porque entendemos que se desconectan y luego se vuelven a conectar, se desconectan del otro curso y luego entran a este, así que siempre damos un par de minutitos para que lo tengan en cuenta. Bueno, jóvenes, buenas noches, háganme un favor, las mismas reglas que dijimos que íbamos a aplicar en la presencialidad, que aplicamos ya en la semana de la presencialidad, las mismas reglas se aplican en este caso para la virtualidad. Cuando requieran el uso de la palabra, la aplicación tiene una opción de levantar la mano, la pueden levantar y entonces ya se les concede el uso de la palabra para que puedan utilizarla. Por favor, como siempre, tener a la mano su programa de estudios, su Constitución Política de la República de Guatemala, su ley de organismo judicial y su ley de lo contencioso. No vamos a usar todas las leyes al mismo tiempo en cada clase, pero siempre tenganlas a la mano. Lo que sí no puede faltar y es importante y fundamental es su programa de estudios. Entonces, en la semana presencial que tuvimos de clase, tuvimos la oportunidad de conversar acerca de normas de carácter general del curso, reglas generales, y también nos adentramos ya dentro del contenido del programa de estudios del módulo 1 del programa. Esta modalidad virtual también debe ser participativa. En algún momento yo les voy a pedir a algunos de ustedes que por favor enciendan su cámara, activen su micrófono y puedan leer un artículo, opinar sobre algo. Pues también esto va a ser en 2 vías, así como, digamos, ustedes pueden participar levantando la mano. También yo voy a ir designando durante el proceso de la clase algunas personas, primero porque en el caso de la presencialidad, por lo menos nos consta que físicamente están. En la virtualidad no sabemos, entonces eso también nos permite aleatoriamente ir viendo si las personas realmente están conectadas, recibiendo clases, o si solamente dejan el teléfono conectado ahí, porque también esas situaciones pueden llegar a pasar. Yo les había contado a ustedes acerca de asistencias. La semana pasada pasamos una asistencia de manera presencial. Hoy en esta clase virtual no vamos a pasar una asistencia propiamente dicha, porque el sistema ya nos genera a nosotros un reporte. La misma aplicación, cuando termina la sesión, me manda a mí un reporte de quiénes estuvieron conectados, cuánto tiempo se conectaron, a qué horas se conectaron y a qué horas se desconectaron. Y eso ya no hay necesidad, entonces, cuando son clases virtuales, ya no hay necesidad de pasar ese listado físico, porque la misma aplicación nos va generando ese reporte en automático, ¿verdad? En automático. Y lo único que hacemos es ir durante la clase dándole la palabra a algunos de ustedes para que prendan cámara y micrófono y ver si realmente están ahí, pero eso ya lo voy haciendo yo durante el desarrollo de la clase. Entonces no se preocupen, no se va a pasar ningún listado virtual para que llenen, porque, repito, la misma aplicación genera este listado de asistencia. Bueno, dichos estos anuncios, entonces, pedirles igualmente, tomen en cuenta, no es la primera vez que reciben clases virtuales, pero si están conectados desde un teléfono, tomen en cuenta que el micrófono de su teléfono es uno solo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque usted tenga el micrófono apagado en la aplicación, si usted hace una llamada o contesta una llamada mientras está conectado, todos vamos a parar oyendo su llamada. Entonces, tome la precaución que si está conectado en el teléfono,
mientras esté conectado al teléfono, no conteste llamadas porque el micrófono se activa. Y se activa y muchas veces eso hace que todos escuchemos llamadas. Entonces, ojo y precaución con esa situación. Si está conectado desde un dispositivo, alguna tablet o alguna computadora, entonces simplemente sus teléfonos igualmente en vibrador, así como que si fuera una clase presencial. Bueno, finalizado entonces el tema de los anuncios, vamos a adentrarnos al contenido del programa. En la semana anterior que tuvimos clases presenciales, abordamos el tema de el origen de la teoría del Estado. Es diferente estudiar el origen del Estado que el origen de la teoría del Estado. Por eso, inicialmente, comenzamos con desarrollar lo concerniente al origen del Estado. Hablamos de los elementos del Estado, la población, el territorio y el poder que deviene de la organización, y fijamos muchas reglas o parámetros de carácter general que se aplican sobre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que van amarrados a conceptos fundamentales para entenderlos, la figura del Estado a partir del concepto de soberanía, por ejemplo. Dejamos claro que no vamos a deconstruir una concepción específica de un modelo de Estado, sino que vamos a entender que en este curso vamos a estudiar con mente amplia los diferentes modelos de Estado que se han construido. Y no digo modelos de gobierno, digo modelos de Estado, que han generado naturalmente diferentes tipos de gobierno. Pero eso es otro tema. Entonces, hoy es importante darle fundamento legal a lo que hablamos en la sesión anterior y orientarlo en función de lo que establece el programa. Por favor, vayan al programa de estudios. El primer módulo, en la primera unidad, habla acerca de la teoría del Estado y el origen de la teoría del Estado. Entonces, ya que hemos explicado el origen del Estado en la sesión anterior, hoy estudiaremos el origen de la teoría del Estado. Miren, la teoría, ¿verdad? Etimológicamente el concepto, por eso les decía yo a ustedes en la sesión anterior que el año pasado llevaron un curso de métodos y técnicas de la investigación. Entendieron que la teoría hace referencia a la disciplina, lo académico, el estudio. La teoría del Estado es el estudio del Estado y los fenómenos sociales que en él ocurren. Vuelvo a repetir. La teoría del Estado es el estudio del Estado y los fenómenos sociales que en él ocurren. En el Estado ocurren muchos fenómenos sociales, demasiados. Fenómenos sociales que van desde la conformación propiamente de los estados, basados naturalmente y por supuesto en los acuerdos fundamentales que establecieron los diferentes métodos de gobierno, hasta otro tipo de acuerdos mucho más profundos a nivel social. Ustedes llevan ahora un curso de Derecho Constitucional y saben, en el mismo van a estudiar ampliamente el tema de la Constitución, pero me adelanto un poco porque tiene que ver con el Estado. El derecho constitucional, que es la piedra angular del derecho, porque nuestro sistema latino, incluido el derecho guatemalteco, se basa en la idea de que nada puede contradecir a la Constitución, es decir, la Constitución se convierte en la piedra angular sobre la cual se desarrolla todo un sistema jurídico. ¿Por qué? Porque sigue un principio doctrinario que se llama principio de supremacía constitucional. Este principio de supremacía constitucional descansa además sobre la idea de que hay un grupo de personas conviviendo, aglutinados en un territorio, organizados bajo una figura de poder, y que han decidido enarbolar una bandera y que se han denominado la República de Guatemala, en el caso nuestro. Entonces, la teoría del Estado lo que va a buscar es entender todos esos fenómenos. Y les decía lo del derecho constitucional porque las constituciones históricamente se han denominado también desde el punto de vista sociológico como los grandes pactos sociales. Es más, Juan Jacobo Rousseau, el barón de la Breda y Montesquieu, allá
en la época del renacentismo, planteaban justamente una de las principales virtudes del Renacimiento, el establecimiento de la república y de los principios democráticos que hasta el mundo antiguo en Grecia eran utópicos y que empezaron ya a aplicarse a partir de la edad moderna o contemporánea. Entonces, una constitución, mis amigas y mis amigos, es un pacto social. Anoten eso. Una constitución es un pacto social. ¿Y por qué hablamos de pactos sociales? Porque las élites, y subrayen esa palabra, las élites de las sociedades, cada cierto tiempo necesitan sentarse a generar un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo social. Los pactos sociales se generan a partir de la necesidad latente que existe en una determinada sociedad, en un conglomerado de personas que habitan un determinado territorio llamado Estado, para regular figuras jurídicas que normen la vida en común. El Estado entonces surge por la necesidad imperante del hombre de tener quien regule las situaciones de conflictividad. El origen del Estado, mis amigas y mis amigos, es ser el gran árbitro. Vuelvo y lo repito para que lo anoten. El origen del Estado fue surge a partir de la necesidad de un gran árbitro. Porque el hombre ha estado históricamente en constante conflicto. El hombre ha estado en constante conflicto. Y para eso vamos a ir a estudiar a Charles Darwin, que hablaba acerca de la evolución. La teoría de la evolución plantea históricamente cómo el ser humano, y es más, antes del ser humano, la misma evolución planteó un principio básico de que solo el más fuerte sobrevivía. Entonces, según Charles Darwin, las especies fueron sobreviviendo únicamente las más fuertes. Y las más débiles iban siendo excluidas. ¿Por qué? Porque la más fuerte se imponía, es la regla. Hoy en día, en el mundo natural, en la naturaleza, cuando estudiamos los fenómenos de las ciencias naturales, vemos cómo en la cadena alimenticia el animal más grande se come al más pequeño. Ese proceso de que el más grande absorbe al más pequeño sigue la naturaleza de la creación, si fuesen creacionistas, o de la evolución, si fuesen más partidarios del origen de la existencia a partir de la evolución. Se dan cuenta que sin importar si son evolucionistas o creacionistas, la realidad palpable es la misma. El más fuerte se impone. Y frente a esta situación en el mundo antiguo, y aquí voy a hacer que recuerden el curso de economía, frente a esta situación recordarán ustedes que cuando el hombre se comienza a organizar en las primeras formas de organización que fueron los clanes, previo a eso existió una estratificación económica primaria. Es decir, el hombre fundamentalmente inició a dedicarse a la agricultura. La agricultura fue la actividad económica más antigua. El hombre descubrió que podía sembrar y valerse de los beneficios de la tierra, del sol, del agua para poder cultivar alimentos. La primera gran actividad económica entonces del hombre fue la agricultura. El hombre entonces entendió que podía aprovecharse de los recursos naturales para obtener alimentación. Y dependiendo la zona geográfica del mundo antiguo, se cultivaba, por ejemplo, en Mesoamérica fundamentalmente el maíz, pero en otras latitudes del mundo, como en Asia, el arroz, o en Europa, en diferentes latitudes del mundo antiguo, siempre existían cultivos nativos, pero la primera gran actividad fue la agricultura. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en su origen entonces el hombre se empezó a organizar para producir, para satisfacer sus necesidades. El hombre, y cuando digo el hombre me refiero a hombre y mujer desde la perspectiva del ser humano,
tiene necesidades latentes, fundamentales y básicas que son propias de su fisiología, de su naturaleza humana, y empezó a trabajar para poder suplir esas necesidades. La primera gran forma de suplir esa necesidad de comer fue la agricultura. Vio que no solamente podía cortar los frutos de un árbol, sino que además podía generar básicamente la siembra para controlar lo que los árboles le daban, lo que las plantas le daban. Y después, aparejado a eso, aparece el concepto de territorialidad, porque entonces una persona tenía un campo delimitado para poder ejercer su dominio y ejercer la agricultura en un determinado rango de espacio, y a partir de ahí entonces empezar a generar agricultura. Pero no terminó ahí. En el mundo antiguo, después de la agricultura, vinieron otro tipo de actividades económicas. Después de la agricultura vino la caza y la pesca. El hombre se dio cuenta además que no solamente podía aprovecharse del sol, de la tierra, de las semillas que le generaban alimento, sino además se dio cuenta que podía cazar. El hombre en su naturaleza salvaje, otra vez Charles Darwin diciendo, el más fuerte se impone. El hombre, siendo más fuerte y más inteligente que muchos animales, se impone y comienza la caza y la pesca. Y entonces cambia ya la dieta del ser humano de comer solamente vegetales, solamente frutos, ya a incorporarse en su dieta pues la carne, bien sea esta blanca o roja. Al final se agrega una actividad económica más a la agricultura, que es la caza y la pesca. Y cuando ya tenemos agricultores y cazadores y pescadores, surge entonces un tercer grupo, que es el grupo que a la fecha controla el mundo. Son los comerciantes. Surgen los comerciantes porque entonces son mediadores entre personas, que habían zonas determinadas del mundo en donde pues se podía cultivar, y habían otras zonas más allegadas, por ejemplo, a lugares donde hay agua, donde podían pescar, o donde habían más animales y donde podían cazar. La caza y la pesca, no solamente, en el caso de la caza, no solamente tuvo como objeto suplir la necesidad de alimentación, también las pieles de los animales fueron utilizadas por el hombre del mundo antiguo para cubrirse el cuerpo, y entonces comienza lo que hoy ya es todo el tema de la industria de la ropa. La actividad entonces de las actividades primarias de carácter económico, agricultura, caza y pesca, se ven dominadas por un siguiente tipo de hombre que surge de esta mezcla, que es el comerciante. El hombre del comercio lo que hace es acercar las necesidades de unos con otros. Entonces resulta que el comerciante conocía a Juan, que era cazador, a Pedro, que era pescador, y a Rogelio, que era agricultor. Y entonces este comerciante lo que hacía es que, como el agricultor se mantenía todo el día ocupado en su cultivo, y el pescador se mantenía todo el día ocupado pescando, y el cazador se mantenía todo el día ocupado cazando, él, mientras uno cazaba, mientras otro pescaba, mientras otro cultivaba la tierra, él se dedicaba durante todo ese día de intercambiar los bienes que estos tenían. Entonces resulta que el cazador quería también comer frutos de la tierra, y entonces él le decía, mientras tú seguís cazando, yo voy a hablar con Rogelio, que es el agricultor, y le voy a decir que nos cambiemos, que yo le doy carne y que él nos dé a nosotros frutos. El comerciante, muy hábil, ganaba de los dos. Le cobraba al cazador, le cobraba al pescador, y le cobraba al que cultivaba la tierra. Al final del día, el cazador cazaba, el pescador pescaba, y el agricultor cultivaba, y el comerciante no hacía ninguna actividad primaria, pero era el que tenía la habilidad para intercambiar los bienes de unos con otros, y tenía la confianza de unos con otros para poder llevarse lo que ellos producían e intercambiarlo. Así surge la siguiente actividad primaria fundamental, que es el comerciante. El comerciante no producía nada por sí mismo, pero tenía la habilidad y la confianza de los demás
para poder intercambiar, que a la fecha es lo que hacen los empresarios. Y entonces cuando ya tenemos cazadores, pescadores, agricultores y comerciantes, ya surge una nueva actividad que fueron los artesanos. Ya los artesanos surgen después porque entonces ya el cazador, el pescador, el agricultor y el comerciante necesitaban distraer en las artes, ¿verdad? En las artes, el cansancio diario y el estrés del trabajo. Entonces surgen los artesanos para decir, bueno, nosotros comenzamos, el arte comienza con una forma muy básica en el mundo antiguo, que es a través de la utilización del barro en la mayoría de las culturas del mundo antiguo, pero también a través de otras formas de expresión del arte. Entonces el artesano surge como una quinta actividad primaria. ¿Por qué estoy hablando de las actividades económicas primarias? Porque, mis estimadas amigas y amigos, ese es el verdadero origen de la teoría del Estado. Cuando nos damos cuenta que en el mundo antiguo habían comerciantes, habían agricultores, habían pescadores, cazadores y artesanos, nos damos cuenta que era necesario estudiar la convivencia de cada uno de ellos, porque además todos ellos eran productivos. ¿Y qué creen que pasó cuando se empezó a generar economía en un lugar? Cuando el comerciante empezó a generar, al principio recuerden que no todo era monetizado, no todo era dinero. La primera gran moneda fue el trueque. Y el trueque, lo que pasa es que no siempre se manejó en directo entre una persona que producía una cosa y otra persona que producía otra. Siempre estuvo el comerciante de por medio. Pero ¿qué creen que pasó cuando ya había comerciante, cuando ya había toda una industria de pesca, de caza, de agricultura, de artesanos? Cuando ya había una economía pujante, ¿qué le falta a esa economía? Si hay un agricultor, si hay un cazador, si hay un pescador, si hay un comerciante y hay un artesano, ¿qué le falta? Sí, exactamente eso que está pensando. Falta el ladrón. Y cuando surge el ladrón, porque también es parte de la naturaleza intrínseca del hombre, está el que ve que todos están produciendo y no hace nada, entonces dice, bueno, yo soy el más fuerte, yo me puedo aprovechar del comerciante, yo me puedo aprovechar del agricultor, y entonces yo lo que voy a hacer es que como yo soy el más fuerte, me voy a ir a imponer y le voy a quitar a los que producen, porque yo soy el más fuerte, le voy a quitar al más primario estilo del niño grande que le quita la refacción al niño pequeño en el colegio. Exactamente así funcionó en su origen. Es decir, hola Yogi, ¿cómo estás? Que cumplían con un perfil físico mayor al del promedio, no todos, pero era lo que buscaban en el mundo antiguo, pues se imponían sobre los que tenían la capacidad de producir y les robaban lo que producían. Y ese fue el momento en donde se originó el Estado. Ese es el origen del Estado, para que lo tengan claro. El origen del Estado fue cuando surge el delincuente, cuando surge el ladrón, cuando surge el que se quiere imponer por la fuerza para quitarle a todos los que producen lo que producen. Entonces, el comerciante, el agricultor, el pescador, el cazador y el artesano se reúnen un día, y esto pasó en las diferentes culturas, se reúnen un día y deciden, señores, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir así. Es decir, se están llevando nuestras cosechas, el fruto de nuestro trabajo, tenemos que organizarnos. Y entonces en ese origen dicen, bueno, tenemos que crear, obviamente ellos no dijeron vamos a crear el Estado, en ese momento no se llamaba Estado. Ellos dicen que deben buscar a alguien que los cuide. Y entonces resulta que el hijo del pescador tenía las condiciones físicas para poder defender a la tribu. Y el hijo del cazador también tenía las condiciones físicas para defender a la tribu. Entonces, los hijos de esta primera generación que se dedicó a producir
unos cazando, otros pescando, otros siendo artesanos, otros siendo agricultores, deciden organizarse y dicen, bueno, pongamos a nuestros hijos a cuidarnos. Pero mientras ellos nos cuidan, van a dejar de sembrar, cazar, pescar y hacer artesanías. Hay que mantenerlos para que nos cuiden, hay que pagarles para que nos cuiden. Entonces, por eso es que la primera gran necesidad que suple todo Estado es la seguridad. Cuando ellos vienen y sacan a sus hijos, familiares, de la actividad primaria a la cual toda su familia se dedicaba y los destinan a un servicio de resguardo de las personas, automáticamente están creando el Estado. Luego estas personas se dieron cuenta que no eran suficientes ellos y que además debían suplir otro tipo de necesidades. En la tribu se dieron cuenta que habían personas que tenían una vocación de servicio por un tema de salud, por ejemplo, que en aquellos años, y dependiendo la cultura, no eran médicos, por supuesto, eran personas que conocían por sabiduría ancestral el manejo de las plantas y podían recomendar, por ejemplo, qué planta usar frente a un cuadro clínico. Pero entonces ese es el surgimiento del Ministerio de Salud. Y anteriormente vimos el surgimiento del Ministerio de Gobernación, que fue el primero. Y así se fue desarrollando en cada latitud del mundo, en cada época de la historia del mundo antiguo, el origen del Estado. Entonces el origen del Estado está cuando las clases productivas de un conglomerado social se vieron amenazados por la clase que se quiso aprovechar de ellos. Aplicando estrictamente el razonamiento de Charles Darwin cuando dice el más fuerte se impone, los más fuertes que en ese momento eran personas que quisieron abusar de los que producían, entonces surge así el Estado como una necesidad latente en la población productiva de un conglomerado social para resguardar, ¿qué cosas? Su derecho a la propiedad privada. Fue lo primero. O sea, el Estado surgió como una respuesta para resguardar el derecho a la propiedad privada de las personas. Y una vez que fue suplido el tema de la propiedad privada, ya empezaron a suplirse otros temas como salud, quien regule el tema de la economía, y así hoy en día ya tenemos por lo menos en Guatemala 13 ministerios. Y hay países con más burocracia, el nuestro tiene 13 ministerios, casi 30 secretarías y comisiones presidenciales, que ese es otro tema, lo veremos más adelante con la ley de lo contencioso administrativo. Pero en este punto del programa, entonces, el origen del Estado es ese. Es cuando las poblaciones ya se habían organizado, ya tenían actividad económica productiva, y esta actividad económica productiva se vio amenazada por aquellas personas que quisieron imponerse por la fuerza y quitarle a las personas lo que producían. Por lo tanto, el gran origen del Estado se da para buscar resguardar el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos. Y de ahí para adelante, todo lo demás. Bueno, no solo la propiedad privada, tengo que decir, también el tema de los homicidios era muy común en el mundo antiguo, es decir, estas personas, estos bárbaros, le llama la historia. Los bárbaros no solamente arrebataban la propiedad privada, sino que en muchos casos también le quitaban la vida a las personas. Entonces, son dos grandes necesidades las que hacen que surja el Estado. La protección al derecho a la propiedad privada, naturalmente, pero incluso antes que eso, la necesidad de proteger el derecho a la vida de las personas. Entonces, así surge el Estado, y el primer gran ministerio, pues no le llamaron así, pero en los vestigios del Ministerio de Gobernación son los que le dan origen a el Estado. ¿Y por qué estudiar entonces, para regresar al tema del programa, del programa de estudios, cuando habla de por qué estudiamos el Estado? Lo estudiamos desde su origen por esta explicación que les acabo de dar. Pero ¿por qué estudiamos el Estado? Yo les decía, miren, estudiamos el Estado en la carrera nuestra, porque ustedes y yo vivimos en el Estado de Guatemala. Vivimos bajo las reglas y los parámetros del Estado de Guatemala.
y ustedes van a ejercer la profesión bajo las reglas y los parámetros del Estado de Guatemala. Entonces, lo primero es, ¿por qué estoy estudiando el curso de Teoría del Estado? ¿Para qué me sirve la Teoría del Estado? Para conocer las reglas generales de la cancha en donde yo voy a jugar. Es como que yo lo invite a jugar fútbol, o que usted se quiera graduar de futbolista dentro de unos 4 o 5 años. Este curso es donde aquí le enseñamos las reglas generales del fútbol. ¿Verdad? Que la cancha debe tener cierta medida, que son 11 jugadores por cada lado, que no se puede tocar el balón con la mano, que hay 2 porterías, que a los 45 minutos se cambian de portería. Esas reglas generales que debe saber todo futbolista, además que debe traer talento, pues, pero por lo menos lo primero es que sepan las reglas del juego. Acá las aprendemos en el curso de Teoría del Estado. Entonces, ese es el origen de estudiar la teoría del Estado y para eso es que sirve. Para continuar con lo que dice el programa. ¿Cómo definimos a la teoría del Estado? Vamos a hacer 2 definiciones. Una definición por su misión, es decir, por la misión que tiene, y otra por el objeto, que pareciera similitud, pero no es lo mismo la misión que el objeto. Vamos a definir entonces la teoría del Estado por la misión que tiene. La misión es básicamente la razón por la cual ustedes estudian la teoría del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la teoría del Estado? La vamos a estudiar porque nos va a enseñar las reglas generales sobre las cuales se aplica el derecho en un determinado territorio. Vuelvo y repito. ¿Por qué estudiamos la teoría del Estado o cómo definimos la teoría del Estado desde la misión que tiene? Porque la teoría del Estado nos va a enseñar a nosotros cuáles son las reglas generales que se van a aplicar en el proceso de aplicación del derecho en un determinado territorio. Es decir, nosotros podemos aprender derecho en términos muy generales. Por ejemplo, ustedes aprendieron derecho romano, ya llevaron un curso de derecho romano. El derecho romano es básico para entender el derecho latino y la mayoría de sistemas jurídicos de los países latinoamericanos. La mayoría, pero muchos tienen mezclas, variaciones y muchas reglas generales. Para eso nos va a servir entender la teoría del Estado desde su definición por la misión que tiene, para poder, como les repito, entender la aplicación de las normas y del derecho en un determinado territorio, en este caso en el territorio de Guatemala. ¿Cómo vamos a definir la teoría del Estado por su objeto? ¿Cuál es el objeto de la teoría del Estado? Si dijimos que la misión de la teoría del Estado es dar las reglas generales del juego, ¿cuál es el objeto de la teoría del Estado? Bueno, el objeto de la teoría del Estado, mis amigas y mis amigos, la definición de la teoría del Estado por su objeto es la siguiente. Es encontrar la aplicación práctica de la teoría del derecho en un Estado. La aplicación práctica. Y esto pasa porque no es lo mismo conocer las reglas, que ya las vimos, sino además entender cómo aplicar esas reglas. Entonces la teoría del Estado nos sirve para las 2 cosas. Primero, para que nos informen de las reglas. Y luego para que nos enseñen a aplicar esas reglas en la práctica. Para eso nos sirve por su objeto. ¿Cuál es la ubicación de la teoría del Estado entre las diferentes ciencias? Miren, vamos a empezar a definir la teoría del Estado como ciencia cultural, ¿sí? Como ciencia cultural es fundamental para todo abogado tener un acervo cultural rico. Un buen abogado es aquel que sabe tener un tema de conversación y sobre todo que tiene mucha cultura general. Y la teoría del Estado nos va a enseñar a nosotros cultura general. La historia que les acabo de contar de Charles Darwin, del origen, de cómo se impone el más fuerte sobre el más débil, del origen del Estado a partir de las actividades económicas, eso es justamente en explicar la teoría del Estado desde el punto de vista cultural. Es decir, haciendo un análisis histórico recorrido por toda la cronología de hechos de la historia en relación a los orígenes del Estado. Como ciencia sociológica, porque ojo, como ciencia cultural es la historia, todo lo que ya dijimos. Pero
¿para qué nos sirve o cómo vamos a entender cuál es la ubicación de la teoría del Estado como ciencia sociológica? Bueno, como ciencia sociológica la vamos a entender a partir de que nos va a servir para comprender los fenómenos sociales de la actualidad. A nosotros nos sirve estudiar el Estado para poder entender el comportamiento social de hoy y poder hacer una proyección del comportamiento social del mañana. Para eso nos sirve la teoría del Estado. Vean ustedes, hay fenómenos en la historia que son ciclos que se repiten cada cierto tiempo. Identificar esos ciclos que se repiten cada cierto tiempo, y saben cómo lo vemos muy de cerca. Por ejemplo, algo que tenemos todos en la mente, muy fresco, fue año 2020, la pandemia del COVID-19. Nos pegó muy fuerte a todos, sí, porque hubo un terrorismo en relación a todo el tema, hubo una campaña ahí de terror. No digo que no haya sido serio, porque yo sí sé de muchas personas que perdieron familiares y hay muchas historias tristes y lamentables con las cuales nos solidarizamos, pero voy a esto. Las pandemias son ciclos que ocurren cada cierto tiempo. Entonces, si viajamos en el tiempo, en Guatemala se vivió hace 100 años una pandemia. Y hace 200 años otra pandemia. Y hace 300 años otra pandemia. Hay cosas que se pueden repetir. Nadie sabe cuándo viene una pandemia. No la sabemos, porque no es algo que se pueda predecir con exactitud. Pero hay patrones históricos que se van repitiendo y nos pueden ayudar a predisponer más o menos en qué rango de tiempo pudiera repetirse el patrón histórico. Entonces, ¿para qué nos sirve la teoría del Estado? Porque si aplicamos la teoría del Estado, podemos entender los fenómenos sociales de mejor manera. ¿Por qué, por ejemplo, cuando analizamos desde la perspectiva de la teoría del Estado el tema de la criminalidad? El tema de la criminalidad desde el punto de vista de la teoría del Estado nos dice que la criminalidad es el producto de un Estado ausente que no atiende las necesidades básicas de su población. Y que al momento en que este Estado no atiende las necesidades básicas de su población, esta población se sale de control, da rienda suelta a su instinto humano natural y entonces roba y entonces comete delitos, y un Estado que además no solo deja en estado de abandono a las nuevas generaciones que hace que aflore su naturaleza malvada y los convierte en delincuentes, sino después viene y los castiga. O lo que es peor, después viene y les permite por medio de un estado de corrupción continuar delinquiendo. Esta situación, explicada desde la perspectiva de la teoría del Estado, tiene también un efecto social. Y el efecto social es lo que vive en el día a día la persona, lo que vive en el día a día el usuario, lo que vive en el día a día cada una de las personas que están vinculadas, por ejemplo, en el tema de la criminalidad, por ejemplo, en el tema de las maras o de las pandillas. Entonces hay una relación de la teoría del Estado con la ciencia cultural, como ya lo he explicado anteriormente, con el récord histórico, y también como ciencia sociológica, porque predispone y explica de mejor manera todo el desarrollo sociológico establecido justamente en las normas y en lo que para el efecto establece los fenómenos sociales. Ahora, como ciencia de estructuras, ¿cómo queda la teoría del Estado como ciencia de estructuras? Empecemos por definir qué es una ciencia de estructura. Miren, las ciencias de estructura son un concepto que se utiliza en la técnica de los métodos y técnicas de investigación justamente para explicar que son ramas o disciplinas científicas amarradas a un estructuralismo propiamente desarrollista, es decir, con base a procesos o a mecanismos preestablecidos. ¿Cómo se desarrolla la teoría del Estado? Bueno, la teoría del Estado tiene una estructura natural en cada Estado, en cada nación. Por ejemplo, esa estructura se explica a partir del gobierno. Los gobiernos que existen en cada Estado son la ciencia estructural
de la teoría del Estado. Por ejemplo, la teoría del Estado explicada en el caso particular de Guatemala, desde el punto de vista de las ciencias de la estructura, es que Guatemala es una república democrática. La república democrática es nuestra naturaleza como nación, porque pudiéramos ser una monarquía en lugar de ser una república. O pudiéramos ser una república monárquica, que también hay ese tipo de combinaciones. Pero no, somos una república democrática. Nuestra constitución dice que somos una república democrática. Entonces, la teoría del Estado, a través de la ciencia estructural, identifica en qué casilla, en qué forma se va a expresar la naturaleza del gobierno. Entonces, ¿cómo se expresa la teoría del Estado a partir de las ciencias de estructura? A partir de su forma de gobierno. A partir de su forma de gobierno. Y para la próxima clase vamos a entrar a abordar el tema del método para su estudio, los cuales pueden ser científico, filosófico, histórico y jurídico. Antes de pasar a la finalización de la clase de hoy, pregunto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Pueden levantar la mano. Bueno, si no es así, vamos a usar todavía otros 10 minutos porque necesito, y afortunadamente hoy que es virtual, no van corriendo con el bus. Vamos a usar 10 minutos más para que anoten unos artículos de la ley del organismo judicial que son importantes, que los tengan presentes y que van a complementar lo que yo les dije en la clase, en la última clase presencial que tuvimos, que fue la clase del miércoles, cuando les estaba explicando algunos principios de soberanía, de territorialidad, de extraterritorialidad. Vamos, por favor, a la ley del organismo judicial. Todos tengan ahí a mano su ley del organismo judicial y vamos a pedir que, teniendo su ley del organismo judicial, puedan leer, por favor, en este momento, lo que concierne al artículo número 5 y artículo número 6. Artículo 5 y artículo 6. Vamos a pedirle aquí a algunas personas. Cristian Flores, por favor. Activemos nuestra cámara, micrófono y leamos el artículo 5 de la ley de organismo judicial. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdón, es que somos dos en la clase. Va, no tenga pena. Artículo 5, si tiene ahí la ley del organismo judicial de la mano. Así es, licenciado. Artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala establece que la ley se aplica a todas las personas nacionales o extranjeras, residentes o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. También se aplica a todo el territorio de la República. Muy bien. Entonces, anoten ese artículo porque ese le da fundamento a lo que hablamos en la clase del miércoles, donde les decía, miren, todas las personas son habitantes, entonces incluso los nacionales y los que van en tránsito, a todos se les aplica la ley por igual, porque ese es el origen de la extensión del imperio de la ley. Y justamente eso explica o le da el origen de la teoría del Estado y de los tres elementos del Estado, el de poder, hasta dónde se extiende el poder por medio de la soberanía. Vamos entonces ahora con la lectura del artículo 6 de la ley de organismo judicial. Vamos a pedirle a María José Torres Gómez que también nos haga favor de leer el artículo con cámara y micrófono activado. Buenas noches, licenciado. Enseguida, ahorita lo leo. Muy bien. ¿Lo tenemos? Disculpe, licenciado, es que yo lo tengo en la computadora, pero enseguida lo... Va.
Licenciado, me dijo el artículo 5, ¿verdad? El Seis. 6, porque el compañero leyó el 5. Estamos con el 6. Dice... Vigencia, artículo número 6, vigencia de la ley. Ujú. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. Sí, eso hace referencia a la aplicación de la ley en cuestión fundamentalmente, como les decía en la clase anterior, de la vigencia, es decir, lo que allá en el curso de Introducción al Derecho Unido se llamaba la vacatio legis, es decir, el tiempo por medio del cual va a entrar en vigencia la norma. Vamos a continuar entonces con la lectura de la Ley de Organismo Judicial. Por favor, de tarea les voy a pedir que se lean del artículo 1 al artículo, les voy a decir, al artículo número 23, del artículo 1 al artículo 23 de la Ley de Organismo Judicial en un primer grupo, digamos, es decir, inicialmente del 1 al 23, y luego que lean del artículo, el capítulo 2, todo el capítulo 2 que comienza del artículo 24 y finaliza en el artículo 35, del 24 al 35 también de la Ley de Organismo Judicial. Por favor, lean esos artículos del 1 al 35, que son capítulo 1 y 2 de la Ley de Organismo Judicial, porque nos van, primero complementan lo que ya dije en la clase anterior y nos van a servir para desarrollar la clase del miércoles. Bueno, ahora sí es todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche y que descansen. Nos vemos el miércoles. Gracias, Víctor. Buenas noches, licenciado. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado.